Del creador de Misión Cero, ahora llega Amor y Sostenibilidad, la gran amenaza del cambio climático frente a la gran mentira del petróleo. Amor y Sostenibilidad, el libro que impulsa el cambio positivo desde el abismo de nuestra incongruencia como seres humanos. Amor y Sostenibilidad ya está disponible en Amazon. Precaución, la lectura de este libro puede inducirte a pensar en los demás y provocar un cambio en tu vida sin precedentes. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que durante 2 veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Nos comprometemos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas. Nos comprometemos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. A asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco y que han exhibido sus plenos poderes encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que pasa a denominarse las Naciones Unidas. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Pues Europa financia la guerra de Putin, esa es la realidad que vivimos. Es muy llamativo, pero sobre todo muy trágico y muy triste. Europa no cierra el grifo del gas y del petróleo que proviene de las petroleras rusas y que supone la principal fuente de ingresos de Putin y de los oligarcas que le sostienen en el poder. Desde nuestra Unión Europea, fundamentada en la defensa de los derechos humanos y la protección de la naturaleza, denunciamos las atrocidades que Putin y sus subordinados están cometiendo en territorio ucraniano, la continua vulneración de los derechos humanos
y los crímenes contra la humanidad que supone el situarnos frente a una posible tercera guerra mundial. Pero paradójicamente, continuamos importando gas y petróleo de Rusia al ritmo de 500 millones de euros al día. La invasión, la agresión violenta es absolutamente indeseable. Tantas vidas perdidas, tanto sufrimiento y destrucción que podía haberse evitado y que lamentablemente aún puede ir a más. Ojalá que al menos podamos ver y entender las cartas que las bombas de Putin también están poniendo al descubierto para poder actuar en consecuencia. En los países de la Unión Europea, y muy en particular en Alemania y en su zona de influencia inmediata, en Centro Europa, hemos permitido que prospere el trabajo de lobby para conseguir que gastemos cantidades ingentes de dinero público, dinero de todos, en generar la dependencia del gas en nuestros hogares, centros de trabajo y centrales de producción de energía eléctrica, canalizando nuestras calles, carreteras y campos para que no haya ni una sola vivienda, fábrica, comercio, colegio, instituto, universidad, hospital, sin conexión a la red de gas, mal llamado natural, y conectando esa red de suministro por el este europeo a empresas de oligarcas rusos, como lo es Gazprom. Y todo ha sucedido en una era en la que ya tenemos tecnología y recursos sobrados para propiciar energía limpia, renovable y barata, generada de manera descentralizada para toda vivienda, espacio habitable, proceso productivo y cualquier necesidad, incluido el transporte terrestre. Esto está pasando en un presente de nuestra historia, en el que además hemos reconocido que no podemos seguir extrayendo, procesando y quemando la gasolina, el gas y el carbón, porque nos está matando. Por el empobrecimiento de la calidad del aire de nuestras ciudades y por las emisiones masivas y continuas de dióxido de carbono a la atmósfera. Pues al mismo tiempo que destinamos importantes recursos al denominado Green Deal europeo, las medidas de impulso a la descarbonización, es decir, a la independencia definitiva de los combustibles fósiles, la gasolina, el diésel, el gas y el carbón, sostenemos la dependencia de los mismos y seguimos destinando nuevos recursos a la misma. Además, gracias a la dedicación de personas como el ex canciller alemán Gerhard Schröder, en nómina de Gazprom, la Repsol rusa para entendernos, pues ahora la mitad oriental de la Unión Europea recibe casi todo el gas de su conglomerado. Qué pena que no disfrutemos todavía de una democracia más real y adaptada a los recursos técnicos de la interconexión permanente que ya disponemos para votar, dar nuestra aprobación y validar las decisiones de nuestros máximos representantes en cada caso. Estoy convencido que hoy, ahora mismo, la mayor parte de la familia europea votaríamos y aprobaríamos en la aplicación de nuestro teléfono móvil que todos los recursos económicos que dedicamos a la compra de gas y petróleo dependiente de Putin y al sostenimiento de las infraestructuras de su extracción, procesamiento y suministro, lo dedicáramos a la integración del pueblo de Ucrania, a la Unión Europea y a la instalación y puesta en funcionamiento de sistemas de generación y acumulación de energía limpia y renovable en todos los hogares y espacios habitables europeos, así como la consideración y reconocimiento, como servicio público esencial, de la puesta a disposición de energía limpia y renovable para todas las actividades empresariales, industriales y económicas, incluido el transporte. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas.
die for. And no religion. Hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de eso que llamamos sostenibilidad. No es otra cosa que pensar en los demás, un acto de amor, un acto de generosidad, aprovechar y preservar los recursos naturales para satisfacer las necesidades del presente, no solo las de algunos, sino las de todos, porque es posible, sin poner en entredicho que los que están por venir puedan hacer lo propio. Y por fin, erradicar la pobreza extrema y conseguir que todos y cada uno de los miembros de la familia humana puedan ejercer los derechos humanos. Soy Ricardo Fraguas y es para mí una alegría, un privilegio unirme a ti en estos momentos de extrema dificultad que atraviesa la familia humana. Estábamos todos noqueados y perplejos por la pandemia del coronavirus que nos ha tocado vivir, y estamos inmersos en la absoluta sinrazón del el máximo atropello, la barbarie, el asesinato de personas inocentes, sin ningún tipo de justificación, porque no la hay. Damos la bienvenida, a ver si nos ayuda a poner un poco de razón, de cordura y de positivismo en nuestras vidas a nuestro querido amigo, doctor ingeniero naval y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo y mucho más, que es Jesús Valle. Jesús, ¿nos escuchas? Os escucho perfectamente, Ricardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Estamos absolutamente, como decimos, desconcertados, noqueados. No nos podemos creer, pero es la realidad que nos ha tocado vivir. Asesinatos en masa a la puerta de nuestras casas, ¿no? En este caso, en la Unión Europea. Tenemos que seguir tratando este asunto de la barbarie de la guerra sin sentido, Jesús. Todavía queda mucho que ver, por desgracia. Y lo decías hace un momento, hemos vivido una pandemia y en vez de haber aprendido un poco que la vida puede ser efímera y hay que vivirla de una manera intensa y haciendo el bien, pues parece que hay mucha gente que no lo ha entendido. Pero te voy a corregir una cosa, no es que hayamos estado inmersos en una pandemia, es que seguimos estando inmersos en una pandemia y China ha confinado toda una ciudad. Llega una noticia mucho más importante que atrae nuestra atención, pero eso no quiere decir que el problema del coronavirus se haya solucionado, ni mucho menos. Muchísimas gracias, Jesús, por unirte a nuestro programa y muchísimas gracias por poner los puntos sobre la is, porque así es y no podemos bajar la guardia tampoco en estas cuestiones de la salud y concretamente del coronavirus. Nos queda pues reconocer nuestra realidad, ¿no? Que estamos unidos en esto, viviendo como uno solo. Live as one. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Sí, porque continuamos viviendo un momento único de nuestra historia, un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro, que no es poca cosa. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también, si lo queremos, si nos da la gana, grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia es decisivo, primero, reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, pues claro que sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad, supone el privilegio de poder continuar esa unión de esfuerzos y de voluntades para continuar creando una sociedad de verdad global, sostenible, fundamentándola
en el respeto hacia la naturaleza, el ejercicio universal de los derechos humanos, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas, que como siempre hacemos nuestras y vuestras aquí en Emisión Cero. Pues lo primero que vamos a hacer, si te parece bien, querido amigo Jesús Valle, si os parece bien a todos, es unir nuestro pensamiento a todas las víctimas de la barbarie, de la sinrazón de la violencia en todo el planeta, porque, bueno, estamos viviendo día a día la locura de un ser llamado Vladimir Putin y sus secuaces, matando a personas con el ánimo de demostrar que tienen razón en algo. Pues ya la han perdido desde el primer momento, pero la violencia extrema se está llevando muchas vidas en la familia humana y en el planeta Tierra todos los días, y en el día de hoy y también en Arabia Saudí han sido asesinados, aparentemente, hoy lo comentaremos, pésimamente juzgados o sin justicia alguna, personas opuestas al régimen. En Yemen y en tantos otros territorios están siendo asesinadas en virtud de esa sinrazón de intentar demostrar pues que se quiere recuperar un territorio o un poder estratégico en un lugar. Así que unimos nuestro pensamiento con todas las personas que han perdido la vida de esta manera, han sido vilmente asesinadas, y todos nos unimos en el pensamiento y en el sentimiento a todos los familiares y seres queridos. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Querido amigo, doctor ingeniero naval y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, Jesús Valle, es muy difícil estos días encontrar la sonrisa, incluso poder despejar nuestra mente con algún pensamiento positivo cuando está sucediendo lo que está sucediendo. Me refiero ahora muy concretamente pues al territorio europeo y esta sin razón del asesinato en masa de personas, con el intento de demostrar que se tiene algún tipo de razón en algo. Jesús, ¿cómo estás? Pues estoy bien, como comentas, pues apesadumbrado, ¿no? Intentando, bueno, pues asimilar las cosas que nos llegan. Hemos vivido muchas situaciones de conflicto a lo largo de estos últimos tiempos, pero parece que cuando está más cerca, como que te toca más, ¿no? En este caso estamos hablando de un territorio que se sitúa totalmente colindante con la Unión Europea, no con España,
pero sí con esta gran comunidad que formamos todos los países de Europa, ¿no? Y ya está muy cerca la guerra. Claro, yo lo que no comparto del todo es esa supuesta locura de Putin. Yo no creo que Putin esté actuando simplemente dejándose llevar por una locura, sino que él mide y a lo mejor, bueno, pues no calcula bien sus actos. Pero tiene un objetivo, y tiene el objetivo de conseguir que Rusia vuelva a situaciones de riqueza que al día de hoy no tiene, porque Rusia se estaba convirtiendo, y cada vez se está convirtiendo más, en un país en el que hay ricos, muy poquitos, y mucha población muy pobre con pensiones totalmente de miseria y una situación muy mala. Yo estuve en San Petersburgo, que es una de las grandes ciudades rusas, muy turística, por cierto, y en la que viven pues de lo que dejaron allí los zares a los que tanto denostan, ¿no? Pero cuando hablabas con la población allí, lo que te decía es, no, yo necesito 3 trabajos, porque mira, me pagan muy poco en cada uno de los trabajos, y si no tengo para vivir yo y que vivan también mis padres, su pensión no les va a llegar y mis padres van a pasar hambre. Hombre, hemos pasado en un pasado reciente, pues en territorios como el nuestro de España, por esas circunstancias. Lo del pluriempleo era algo absolutamente a la orden del día, porque salíamos de una pobreza extrema y de un conflicto bélico interno, y que, bueno, pues el poder adquisitivo estaba por los suelos, pues, pero claro, justifique el matar a nadie, claro. No, por supuesto que no justifica. Lo que ocurre es que la situación del pueblo ruso, que hay que distinguir a los gobernantes rusos del pueblo ruso, que yo creo que vive bastante engañado y bastante manipulado por su gobierno, y son gente tan buena como podamos ser los demás. Incluso en su gran mayoría, gente excelente y de grandes virtudes. Estoy contigo, Jesús, perdona. Pero claro, la situación económica cada vez es peor, cada vez hay más gente que se enriquece en ese país, cada vez las mafias cogen más poder. Y llega un momento en el que la situación se hace insostenible, entre otras cosas porque Putin conseguía todos los años mejorar, chantajeando a Europa con cerrar el gasoducto, ¿no? y quitar el suministro. Cuando realmente, bueno, a Europa del Norte le haría un grave destrozo, especialmente en el invierno, porque no hemos hecho los deberes, o no se han hecho los deberes que se debía. Porque ya cuando Putin invadió Crimea, la comunidad internacional, y en particular la Unión Europea, decidió que iba a empezar a romper esa dependencia del gas y del petróleo ruso. ¿Qué ocurre? Pues que eso se olvidó y el ritmo pues no fue el que debiera. Y si lo hubiésemos hecho, ahora mismo no estaríamos en esta situación. Putin necesita más el dinero de ese gas y de ese petróleo para que su país viva que Europa, el petróleo y el gas. Jesús, contabilizados. Nos dejamos llevar por intereses particulares. Contabilizados y que estén encima de la mesa, estamos hablando de 500 millones de euros al día. Como digo, sobre la mesa, pues habrá otros negocios y otros dineros que fluyan de otra manera que no estén tan claros, pero los contabilizados, 500 millones de euros al día ahora mismo, que es una fuente de ingresos tremenda, pues efectivamente para alimentar. De ahí que contemplemos que esa paradoja, esa esquizofrenia, no más que hipocresía, porque es una
también hipocresía, pero especialmente una esquizofrenia, ¿no? Que estamos intentando apelar a algo de la dignidad humana que pueda tener todavía Putin y sus secuaces, para dejar de asesinar a las personas de Ucrania y a sus propios también personas y conciudadanos en forma de militares rusos, enviándolos a este sinsentido. Y estamos a la vez financiando la estructura y el armamento que se está utilizando y la economía para mantener a flote pues esta sin razón de la guerra. Esto no hay quien lo entienda. Y dices, hombre, pues ¿qué podemos hacer? Pues fíjate que amenaza el propio Putin con cerrar el grifo del gasoducto que nunca fue necesario. No te digo que no se tuviera que haber hecho, pero que no era necesario el utilizar el gas ya para producir nuestra energía, para calentarnos y para producir electricidad en Europa, y desde luego que viniera necesariamente de las empresas de Putin y de sus oligarcas. Fíjate que no estoy diciendo de Rusia, por aquello de que hay tanta buena gente allí que no está por la labor, sino de esta gente. Pues esa es la gran esquizofrenia que vivimos ahora mismo, en este mismo momento, esa hipocresía, si queremos decirlo también. Ahora hablaremos de la de nuestras hermanas y hermanos del Reino Unido, que se han dejado querer para irse de la Unión Europea, pero que también tienen lo suyo con los rusos. Jesús. No, bueno, la hipocresía está clara, ¿no? Después de haber tomado la determinación de que íbamos a cortar esa dependencia energética a base de impulsar energías más limpias y más sostenibles, pues estaba encima de la mesa la construcción de un nuevo gasoducto con Rusia mejor y más grande, ¿no? Entonces, bueno, realmente se decía una cosa y se hacía la contraria. Y es precisamente esa dependencia que hemos permitido que exista la que nos está llevando aquí y la que está llevando a Putin a que yo creo que ellos están plenamente dispuestos a mantener el error y no enmendarlo, a decir, si me he equivocado, pero yo llego hasta el final, lo cual es una gran equivocación, porque, bueno, no porque se haya dicho muchas veces, deja de ser cierto que el problema no está en cometer errores, todos cometemos errores, el problema está en no darte cuenta de que estás cometiendo un error y volver atrás y enmendarlo, ¿no? Entonces, bueno, Putin esa intención está claro que no la tiene, porque además ocasiones ha tenido muchas, y al menos una cada vez que se reúnen a dialogar la paz, ¿no? El dicho de que cada palo aguante su vela, pues está muy bien. Lo que pasa es que debido a lo ocurrido, pues puede que nos quedemos sin palos y sin velas que aguantar ninguno de los demás, porque claro, estamos hablando de superpotencias que enfrentadas pues acaban con la vida en el planeta antes de lo previsto. Sí, es verdad que se acabará extinguiendo, pero quedan muchos miles de millones de años para que ese proceso natural se produzca con el aumento del Sol. Fíjate tú, donde estaremos todos si es que estamos. Pero que eso puede suceder ahora mismo. Cada palo aguante su vela. Está muy bien, pero es que estas velas acaban con la vida de todos, con las armas de destrucción masiva. O sea, en cuanto que la chispa del polvorín encienda una de las solas, una de las tantas, quiero decir, cabezas nucleares que hay ahora mismo equipadas en misiles para ser lanzados, pues se acaba y se acabó definitivamente. El Reino Unido, decíamos, pues ahora con el liderazgo del primer ministro Boris Johnson, pues sacaba a pecho también en estos momentos diciendo, bueno, nosotros ya hemos dejado de importar el gas de Rusia, a ver qué hacéis en la Unión Europea.
pues claro que queremos cerrar ese grifo, incluso aunque tengamos que alojar no solo a nuestras hermanas y hermanos de Ucrania, sino a todas las personas y vecinos de Europa en nuestros hogares, o equiparles con lo que sea para que no pasen frío, porque no pueden calentarse, porque bueno, pues sus casas hemos hecho que dependan del gas cuando perfectamente podían producir energía de fuentes limpias y renovables para calentarse, como ya en tantos hogares se está haciendo. Pero bueno, ahora la realidad es esa. Pues resulta que en el Reino Unido, pues no es que se haya coqueteado, se ha dejado querer muchísimo de esas oligarquías y de dineros de procedencia absolutamente sospechosas del entorno de Putin, hasta el punto de haber vendido o de considerarse ya en Londres como el lavadero de dinero de toda Rusia, ¿no? Hay quien dice, bueno, pues expropiamos todos, no de viviendas, sino palacios, porque es lo que parece que esta gente ha ido adquiriendo en el Reino Unido y concretamente en Londres, y yates, los expropiamos. ¿Y qué hacemos? Oye, pues dárselo a los refugiados ucranianos. No estaría mal, ¿no, Jesús? Sí, pero no lo verán tus ojos. Quiero decir, si se expropia, pues no se va a repartir entre los que menos tienen. Eso creo que ya llevamos bastante tiempo en este mundo viendo hacer No cosas perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza. Y es que yo hoy no estoy muy esperanzado, pero bueno, el Reino Unido, ya que sacas el tema y no quiero con esto entrar en una confrontación, bueno, y además, ¿no? Pero hemos dicho el Reino Unido, aportó mucho. es lo mismo, hemos dicho Reino Unido y ya me estaba refiriendo a la administración de Boris Johnson, ¿no? En este caso. Pero las administraciones del Reino Unido siempre procuraron tener amigos que aportaban buenos dineros, pero no mucha moralidad al sistema, ¿no? Uh-huh. Y ya digamos te entiendo, que a lo largo de la historia tenemos muchos ejemplos de estos escarceos con personas que se dedican a negocios no precisamente limpios, ¿no? Y al final estas personas se aprovechan precisamente de esos resquicios. Yo tengo una frase, y es que a los sinvergüenzas solamente hay que darles una excusa para que hagan lo que quieras, ¿no? Es decir, tú dale la excusa de que el combustible va a subir la semana que viene a la gasolinera que tiene lleno el tanque y te empezará a cobrar ese combustible que pagó al precio anterior, te lo empezará a cobrar al nuevo, ¿no? Solo por poner un ejemplo. Jesús Valle, eso es un ejemplo, eso es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Sí, claro, por eso te digo, si es que eso es un problema de moralidad. El que tiene moral, aunque le des una excusa, no va a atacar o a sacar un beneficio del prójimo que no sea muy razonable, ¿no? Pero basta con que tú tengas un almacén lleno de aceite y en una serie de supermercados se haya agotado, que se ha agotado en los supermercados, no quiere decir que no tengamos aceite. Fíjate, bueno, en España a lo mejor no tenemos mucho girasol, pero aceite de oliva no vamos a tener escasez, ¿no? Pero basta con que se tenga la sensación de que se puede hacer negocio para que los precios suban de una manera exorbitada. Quiero decir, al final, en nuestra sociedad de gente generalmente buena, hay un porcentaje de personas de moralidad dudosa que están esperando simplemente tener una excusa para hacer algo. Y darles una pequeña excusa y ya estarán allí. Los verás enseguida, ¿no? Y eso lo vemos en Rusia, lo vemos en Ucrania, lo vemos en España y lo vemos en el Reino Unido. Y cuanto más falta la moralidad en una sociedad, pues más se empiezan a encontrar este tipo de problemas. Pues no puede ser nada más que absolutamente deprimente que en este momento en el que hemos llegado a un grado de conocimiento, de desarrollo tecnológico que nos permite
reconocer que tenemos recursos de sobra absolutamente para todos, incluso para que haya mucha gente que acumule, aunque no se vaya a llevar nada a ningún otro sitio cuando diga adiós a esta vida. Hay de sobra para todos, como hemos dicho, desde las Naciones Unidas y el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Fondo de la Agricultura y del Alimento. Es que tenemos para que todo el mundo pueda alimentarse y beber agua potable perfectamente. Fíjate, somos casi 8.000 millones de personas ya que formamos la familia humana. Pues no tengamos miedo, hay recursos de sobra para todos, para vivir bien y para poder ejercer los derechos humanos, y nos unimos en ese deseo. Nuestro santo varón, la verdad es que está, claro, pues como todos, pero él deshaciéndose en todas sus energías, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que un día más nos vuelve a decir que sigue creyendo en que es posible recuperar mediante la diplomacia y el diálogo la cordura, detener la violencia y volver a convivir en paz. Pues no somos capaces de aprovechar todas esas bondades que tenemos, como digo, de conocimiento, de tecnología, de recursos tecnológicos y naturales, para vivir o mantener la paz y vivir en paz y en armonía, Jesús. Pues así es. Conseguir esa armonía es complicado. Y hoy, bueno, me lo decías antes, no estoy yo en el día más positivo de la última temporada, porque con lo que ve uno alrededor, pues tiene una cierta tendencia a ver lo malo y a desilusionarse, pero hay que sobreponerse, y yo te garantizo que mañana vuelvo a estar otra vez positivo y tirando para arriba. Lo que pasa es que cuando ve uno tantas cosas como está viendo, es complicado. Sin embargo, también es cierto que en este mundo en el que cada día nos despertamos con un sobresalto y una barbarie, también tenemos grandes ejemplos y buena gente. Yo hoy me despertaba con un correo de un amigo mío, doctor cardiólogo jubilado de Portugal, con la vida hecha y perfectamente tranquilo y asentado, que me dice, bueno, me marcho a Rumanía a atender gente en un campo de refugiados, ¿no? Y eso también te da ánimos, el decir, bueno, mira, gente que ya está jubilado, que tiene posibles más que de sobra para poder vivir y para no tener que preocuparse demasiado, vive en un sitio tranquilo y demás. Decir, no, hay que colaborar, y todo mi saber y buen hacer tengo que ponerlo a disposición de quien lo necesita, ¿no? Y bueno, yo le deseo todo lo mejor, porque seguro que va a hacer una gran labor por ahí. Magnífico reconocimiento que nos vale de ejemplo para la gran mayoría, mujeres y hombres que piensan en el de al lado y que dedican su vida precisamente a aliviar el sufrimiento del que está a su lado. Gracias a ellas, gracias a ellos, pues las cosas han ido a mejor durante las últimas décadas, y afortunadamente, y lo seguimos diciendo, pues hasta ahora no se han reproducido las tremendas atrocidades en la escala en la que se produjeron durante el siglo pasado con la Primera, la Segunda Guerra Mundial, el horrible genocidio de nuestras hermanas y hermanos del pueblo judío y el horrible advenimiento de las armas de destrucción masiva, que no queremos ver volar y ni mucho menos explotar en ningún lugar nunca más, por el amor de Dios, decimos aquí. Claro, hablar de que no se ha vuelto a reproducir, pues no, en la escala en la que se produjo, porque solo la vida de una sola persona, una niña, de la madre embarazada que ha muerto en el hospital de Ucrania, en
bombardeo de sus hermanas y hermanos de Rusia. Es que lo digo cuando según lo voy diciendo, que parece que sigue siendo de ciencia ficción, como siempre que uno se refiere a una atrocidad del género humano y que no cabe en nuestra cabeza, Jesús. Pues, ¿cómo va a caber en nuestra cabeza las atrocidades, ¿no? Sabemos que se producen, pero bueno, uno necesita contención. Yo alguna vez te lo comenté, yo creo mucho en el cabreo repentino, es decir, te pasa algo y de repente pues te aceleras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una descarga de adrenalina a lo bestia y acabas llamando de todo al que tienes al lado. Lo que no creo es en el que después de pasado ese momento pues no sé, digamos de ira, no es capaz de recapacitar y volver a una situación más o menos tranquila y decir, bueno, mira, todos hacemos alguna al cabo de nuestra vida, ¿no? Es decir, la capacidad de perdonar, de entender al otro, es algo importante y es algo que a lo mejor no estamos valorando tanto como debíamos en nuestra educación, ¿no? El empezar a gestionar bien que equivocarse o hacer cosas que no son correctas no es un fracaso. Es decir, hay que saber gestionar bien los fracasos, porque si no, lo que llevan es a la frustración, y la frustración te lleva a que la única solución que tienes para solucionar tu problema, que será una tontería, pero que a ti en ese momento te parece que es un problemón, es atacar a los demás. Y a mí, fíjate, me da la sensación de que es uno de los grandes problemas que tiene Putin, no sabe gestionar la frustración. Pues que aprenda cuanto antes, que nos jugamos todos la vida en ello. Decimos y procuramos actuar los cristianos, los seguidores del mensaje de Jesús, de querer y amar al prójimo como a uno mismo, pues que rezamos, enviamos nuestra energía, nuestro pensamiento positivo a nuestras máximas y nuestros máximos gobernantes, pues para que se ilumine su corazón y para que se ilumine su razón. Y también nos han enseñado y hemos aprendido que es posible hacerlo con los considerados nuestros enemigos o aquellos que nos quieren mal, y al decirlo pues uno se emociona también porque claro, es una de las cosas más difíciles y que nuestro modo de pensamiento en forma de religión pues nos hace creerse. Te lo digo, Jesús, pues que lo compartes, y tú, amiga y amigo que nos escuchas, de alguna manera seguro que también. Pues Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, ha pedido a Putin directamente, por el amor de Dios, en la forma y en la creencia que cada uno tenga, que escuche los llamamientos para parar la guerra, porque no hay otra respuesta, que solo va a haber perdedores, y que pues el dolor y el sufrimiento que está generando no tiene ni justificación, y lo único que está haciendo cada día pues es aumentar en escala, Jesús. Pues así es. Hablas de querer al prójimo, ¿no? Y esa es una parte muy importante. Hombre, yo conozco algunos prójimos que me gustaría que me quisiesen más de lo que se quieren a sí mismos, porque su problema es que no se aprecian a ellos mismos. Y hay otros que se quieren tanto a sí mismos que va a ser muy difícil que quieran a otros, ¿no? Pero bueno, eso ya es la lucha de cada uno por conseguir mejorar. Pero sí es cierto que si solo nos limitamos a querer a nuestros amigos, esa es la parte fácil. Esa es la que sabe hacer todo el mundo, ¿no?
Yo tenía un amigo abogado que decía, no, a mí cuando me viene un amigo, hombre, lo trato bien y tal, pero le cobro, porque si no le cobro a los amigos, los enemigos nunca vienen, ¿no? Y dices, bueno, pues ese es el problema, ¿no? Que al final, el enemigo nunca se te pone muy a tiro, ¿no? Para poder hacer algo por él. Pero hay que intentarlo, Antonio Guterres ha hablado con los líderes de China, de Francia, de Alemania, de India, Israel y Turquía, una vez más para ponerse a disposición, intentar mediar y detener el conflicto. Lo hemos comentado y hay quien nos lo sigue diciendo, hombre, ¿por qué no están los cascos azules en la frontera deteniendo las bombas de Putin y sus secuaces? Bueno, las Naciones Unidas tienen una fuerza de paz, y en este caso la utilización de esa fuerza de paz pasa también por el beneplácito de la propia Rusia, con lo cual pues eso no ha sido posible, Jesús. Es que aquí hemos puesto al lobo a cuidar de las ovejas. Al final quien está ahora llevando el consejo pues es Rusia, y que tiene un poder enorme en Naciones Unidas, ¿no? Está muy reciente la prohibición de Estados Unidos hacia Putin de no dejarle entrar en territorio de los Estados Unidos, con un paréntesis a continuación, excepto para asistir a las reuniones de Naciones Unidas, ¿no? Porque, bueno, pues las reuniones son allí en Nueva York y no le puedes impedir. Con lo cual, fíjate que los propios Estados Unidos, si mañana en Naciones Unidas fuese a hablar Putin, pues tendrían que recibir en el aeropuerto a la comisión y dejarle el camino para llegar a Naciones Unidas a hablar y volverse. Esa es la situación en la que estamos, que parece muy paradójica, ¿no? Que tengas que pedir el permiso de aquel que te está impidiendo vivir en paz y en libertad. Ya un asesino y un la verdad es que no hay calificativo, claro. No están contabilizadas todavía todas las víctimas de esta horrible masacre. Lo que sí se lleva algo la cuenta es que casi 3 millones de personas, de niñas, de niños, les estamos viendo las caras todos los días, de mujeres y de algunos jóvenes, porque los hombres ya sabemos que se les ha pedido, y así lo están haciendo, quedarse para defender el territorio. Están buscando asilo. Polonia está acogiendo a todos, y de todos los territorios europeos están yendo personas, pues como tu amigo médico, que no se lo piensa más, y tantas otras. Conocemos muchos casos de personas cercanas a todos y cada uno de nosotros, pues que han cogido su vehículo, se lo han pedido a un amigo y se han ido directamente, bueno, pues a echar una mano a quien pueda, ¿no? En este caso, pues a alguna madre con sus niños, y traerles para acá de momento, y luego pues a ver qué podemos hacer. La Organización Mundial de la Salud hace lo posible por también apoyarse en las buenas personas de todos los territorios europeos para hacer cadenas de suministro, pero que es muy difícil. Es que esto es una locura, Jesús. Yo no sé por dónde seguir, la verdad. No, y es que además la cadena se queda en la frontera. Una vez que llegas a la frontera, pues la cadena no sigue. Lo que hay es que procurar que todos los refugiados, que son muchos, pues reciban la atención que necesitan, y que no haya desaprensivos que vean en esto esa excusa que digo del sinvergüenza,
para extorsionar a la gente, para dedicarse a la trata de personas y demás, que siempre existe el riesgo cuando existe un conflicto como este. Hay que estar con los ojos abiertos, que en este caso son fronteras europeas, prácticamente todas, y tenemos que dar un ejemplo de cómo se atiende y cómo se canaliza la ayuda y cómo se permite rescatar a la gente en una situación de paz y sin explotación. Bueno, pues nos lo recuerdan las buenas gentes de las Naciones Unidas un día más. Hemos hablado de casi 3 millones de desplazados, de los 40 millones de habitantes, en torno a los 40 millones de habitantes que tiene Ucrania. No hemos recibido todavía las tristes cifras de todas las personas asesinadas con esta invasión de Putin y sus secuaces, y casi 20 millones de personas en el día de hoy solo en el territorio de Yemen están al borde de la catástrofe, se están muriendo ahora mismo de hambre. La ONU hace un llamamiento, está haciendo lo posible y lo imposible por echar manos, pero necesitamos las de todos. Y es que volvemos a lo del principio, Jesús, tenemos recursos de sobra para ello. Vamos a concentrarnos, a seguir concentrándonos en lo que es verdaderamente importante, y ahora salvar también las vidas de las niñas, los niños, las mujeres y los hombres de Yemen, Jesús. Por supuesto, son tan hermanos humanos como los ucranianos y los que más cerca tengamos. Bueno, pues nuestros mejores deseos de paz y amor para todos en estos momentos de extrema dificultad que estamos atravesando. Nos vamos con las pipas de la paz. Gracias, Jesús. Gracias a ti, una semana más. Un abrazo muy fuerte, cuidaros. Un abrazo. Que llevéis una vida saludable y sostenible. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. Do you say, will the human race be run in a day? Or will someone save this planet we're playing on? Is it the only one? What we're gonna do? Help them to see that the people here are like you and me. Let us show them how to